Pasamos al concepto de tipicidad. Es decir, ya tenemos el sustantivo conducta, el primer adjetivo, la conducta típica. Realmente la palabra tipo es una traducción convencional que se ha hecho del alemán, pero realmente la palabra originaria alemana es Tatbestand y la traducción literal sería supuesto de hecho. Naturalmente que en castellano decir supuesto de hecho, supuestosidad de hecho, etcétera, es una cosa absurda. Se ha traducido esto por tipo, pero en realidad al traducirlo de esta manera pierde un poco el sentido originario. En alemán se habla de supuesto de hecho fáctico y de supuesto de hecho legal. Supuesto de hecho fáctico es lo que está en el mundo. Tengo un sujeto con un puñal clavado, muerto, etcétera, hubo una conducta, un sujeto le clavó el puñal, por supuesto, mató, el sujeto está muerto, tengo eso adelante. Es supuesto de hecho fáctico. El supuesto de hecho legal es la fórmula que tengo en el artículo 79, el que matare a otro será penado con 8 a 25 años. Bueno, supuesto de hecho legal, el tipo que nosotros llamamos, está en la ley. El supuesto de hecho fáctico está en el mundo. No podemos hablar de tipo fáctico en castellano porque tipo es un concepto ejemplar. Por eso les digo que la traducción es un poco complicada. Pero distingamos el hecho del mundo y el supuesto de hecho legal, es decir, el tipo que está en la ley. Una cosa pertenece al mundo, la otra pertenece al Código Penal. Bien, lo que tenemos que ver es que el pragma conflictivo, ahora voy a decir qué es el pragma conflictivo, que me está definiendo la ley, abarque el supuesto de hecho fáctico que tengo en el mundo. Pragma conflictivo es la conducta más el resultado, básicamente. Resultado que, como dije al analizar la conducta, una conducta tiene miles de resultados. Hay un resultado que le interesa al tipo legal. Ese recién me lo individualiza el tipo, entonces sé cuál de los resultados de la conducta interesan. Pragma conflictivo es fundamentalmente conducta más resultado, es decir, conducta. Bien, ante todo conducta. Esto indica que el derecho penal es derecho penal de acto, como dije hace un rato. Señalé que ahí aparecía algo raro. Sí, efectivamente. En tanto que el derecho penal es de acto, el poder punitivo tiende siempre a ser de autor por la inevitable selectividad. Esfuerzo del derecho penal es mantener el derecho penal como derecho penal de acto. Inevitablemente el poder punitivo tiende a convertirlo, en función de la selectividad, en de autor. ¿Para qué sirve el tipo penal? ¿Qué funciones cumple esa conceptuación del pragma que está en la ley? Cumple dos funciones. Por un lado es claro que habilita poder punitivo. Pero por otro lado es lo que nos sirve para contener el ejercicio del poder punitivo. Sin tipo penal, el poder punitivo se aplica a discreción, es decir, cuando se elimina la tipicidad legal, como ha sucedido en algunos regímenes políticos, como el derecho penal nacional socialista, el derecho penal de China popular, Vietnam en algún momento, en todos esos casos nos encontramos con que desaparece el tipo penal y entonces el juez procede por analogía a definir las conductas punibles. Fabrica el tipo por analogía con otro tipo. Hay un famoso caso de pena en el Estado stalinista, donde se dijo, bueno, en fin, la práctica, ciertas prácticas religiosas están prohibidas, etcétera, porque implican lesiones, etcétera. Bueno, ¿cómo? Bueno, pero no tenemos un tipo penal. Ah, bueno, no tenemos un tipo penal, analógicamente aplicamos el de aborto. Bueno, la locura. Pero bueno,
la construcción del tipo penal no es exactamente lo que dice el tipo, pero es algo parecido. El derecho penal sin tipo penal se convierte en un derecho penal de autor, es una búsqueda del enemigo. Y en la búsqueda del enemigo el juez deja de ser juez y se convierte en policía. Entonces no hay policías, no hay jueces, hay policías con nombre de jueces. Y directamente no hay poder de contención porque se le dice al juez, mire, usted en función policial busque al enemigo y si no tiene el tipo penal que yo le doy, fabrique otro más o menos parecido. Esto en nuestro derecho no tiene ninguna vigencia, no puede tener ningún valor, de modo que nosotros tenemos un sistema de tipos legales, no tenemos sistema de tipos judiciales, y por ende podemos entender que el tipo legal es la fórmula legal necesaria tanto para habilitar el ejercicio formal del poder punitivo como para también contenerlo mediante la limitación valorativa del campo de lo prohibido. Limitación valorativa significa lo siguiente, no nos estamos al momento de tener que establecer la característica de tipicidad, la característica típica de una conducta, no los limitamos a una exégesis, no es que estemos analizando el tipo gramaticalmente y ahí nos quedemos. Si nos quedásemos con el análisis gramatical de los tipos, diríamos cada atrocidades que no tendrían límite, ¿no? No, es un análisis valorativo, es una interpretación jurídica que se hace del tipo para aplicarlo al caso concreto. Aquí en el tipo tenemos, ahí sí, los datos ónticos que pertenecían al magma mundano, a lo fenoménico de la conducta, y ahí sabemos cuáles de estos datos son los que nos interesan. El resto permanece, sabemos que toda conducta se da en un espacio compacto, ¿no? Estos datos ónticos pueden ser, ya vamos a verlo después, hay toda una clasificación de los tipos penales en relación con los datos ónticos que interesan a la tipicidad. Pero la interpretación de los tipos, y por eso les recordaba hace un momento que no puede ser meramente exegética, es casi un unfinished, es casi una actividad que no tiene fin, que hay que estar actualizándola permanentemente. No es que el tipo quedó escrito de una vez para siempre y siempre tiene el mismo alcance prohibitivo, por eso que en la definición decimos que es la determinación valorativa del alcance de lo prohibido. Hay circunstancias tecnológicas que van mudando con el tiempo y hay circunstancias de carácter normativo que van mudando con el tiempo y la misma fórmula legal puede tener uno u otro alcance prohibitivo según las circunstancias, ¿no? Piensen ustedes que, bueno, las fórmulas de nuestro Código Penal provienen de la época del tranvía a caballo y desde entonces hasta el avión ha pasado, bueno, un largo proceso de transformación del transporte, claro. Piensen ustedes que hemos incorporado tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución, son datos normativos que pueden precisar, limitar, ampliar el alcance de los tipos penales, eso es inevitable. Es decir, el orden jurídico es un conjunto y en ese conjunto del orden jurídico cualquier parte puede repercutir sobre otra parte del orden jurídico y los tipos penales básicamente, bueno, son parte de la legislación, son parte del orden jurídico, ¿no? De modo que siempre tenemos que estar retroalimentando, sea con datos jurídicos o con datos fácticos, siempre tenemos que estar retroalimentando la interpretación de los tipos penales. Bien. El tipo penal es una fórmula con la cual el legislador señala un pragma conflictivo. Para señalar el pragma conflictivo puede optar entre distintas técnicas. Una es señalarlo en razón de que el resultado se produce por la voluntad del sujeto dirigida a la producción del resultado. La finalidad de esa voluntad, el contenido final de esa voluntad,
se dirige a la producción del resultado. En ese caso decimos que tenemos tipos dolosos. Puede prohibir sin tomar en cuenta el fin, sino poniendo el acento sobre el modo de seleccionar los medios para alcanzar el fin, el modo defectuoso respecto de un parámetro que le marca un deber de cuidado. Bueno, usted puede realizar cualquier conducta que tenga un fin lícito, pero al realizar una conducta con fin lícito, lo que tiene que tener cuidado es que seleccione los medios en forma tal que no viole un deber elemental de cuidado capaz de lesionar a un tercero. Entonces tenemos los tipos culposos. Es decir, a mí no se me prohíbe manejar, no, maneje su auto, solo que vaya atento a los semáforos y a las personas que se cruzan adelante. ¿Sí? No es que yo tenga el fin de matar a alguien, sino que lesionar a alguien, sino que donde se me pone el acento es que al seleccionar el medio, la forma en que yo estaba manejando, la forma en que estaba conduciendo el vehículo, lo hice en violación de un deber de cuidado y eso causó un bien jurídico a un tercero. Ahora bien, entonces entre estos dos casos, tipos dolosos, tipos culposos, en estos dos casos, la técnica que adopta el legislador sería la de describir la conducta o tratar de asir la conducta prohibida en el concepto. Bien. Hay otra técnica que también adopta el legislador, que es cuando en lugar de individualizar la conducta prohibida, me individualiza la conducta debida y me dice todo lo que haga diferente de esto en esta circunstancia. Ese es el concepto de lo prohibido por el tipo. Si encuentra una persona herida, amenazada de un peligro cualquiera, entonces tiene que prestarle asistencia. Si encuentra una persona herida, amenazada de un peligro cualquiera, etcétera, y no le presta asistencia, pudiendo hacerlo, esa es justamente la conducta debida. En lugar de prestarle asistencia, usted se dedicó a recitar los versos de Martín Fierro. Esa es la conducta prohibida. ¿Por qué? Porque en esa circunstancia lo que tenía que hacer es esto. Es decir, describo la conducta prohibida en el tipo activo. En el tipo omisivo describo la conducta debida y las prohibidas son cualquier otra que en esa circunstancia sea distinta de la debida. Las dos formas de tipo se pueden combinar y tengo tipos dolosos activos, omisivos, tengo tipos culposos activos y omisivos.